Buen día, vamos a ver un ejercicio que surge a través de las consultas que estuve recibiendo tanto el día martes en la facultad como por correo, que tiene que ver más que nada con el problema de cómo yo analizo los dígitos de una matriz si esos dígitos son variables, es decir que la cantidad de dígitos que puede tener el número puede variar, no tiene 3, no tiene 4, sino que puede tener 2, puede tener 4, puede tener 3, y entonces se complica un poco el hecho de resolver el ejercicio. Leamos primero el enunciado de manera completa y después veamos qué tenemos que hacer. Dice así: un procedimiento llamado cargar matriz recibirá como parámetros una matriz de enteros M1 de 10 por 5, el límite inferior y el límite superior para generar valores aleatorios entre 10 y 99. A medida que va cargando la matriz, la irá mostrando. Entonces ese procedimiento solo va a cargar la matriz con valores entre 10 y 9999. Y le va a mostrar. Otro procedimiento, llamado analizar, recibirá como parámetros la matriz M1 recién cargada y otra matriz M2 del mismo orden, que se llenará de la siguiente manera. Contará por cada componente de la matriz M1 cuántos dígitos valen 7 o 5. Y guardará dicha cuenta en la componente correspondiente de la matriz M2. ¿Sí? Por último, un procedimiento llamado mostrar matriz se encarga de mostrar la matriz M2. Todos los procedimientos serán invocados desde el main. Para empezar, tendríamos que preguntarnos cómo o qué deberíamos empezar a declarar. Yo voy a hacer el ejercicio desde cero y vamos a ir viendo qué se piensa para resolver un ejercicio. Primero y principal, vamos a empezar con uses. Podemos usar CRT, que es Cathodic Ray Tube, o sea, para trabajar con la pantalla, con read key y todo eso. Y podemos, dependiendo si cómo está instalado de Pascal, acá donde dice Plain Text, elegir Pascal. ¿Sí? Punto y coma. Luego de eso, vamos a declarar todo lo que sea constante. En general, las constantes van a provenir de las dimensiones de la matriz y de los números aleatorios en los límites, ¿sí? Entonces, yo voy a decir const y voy a declarar que voy a tener una dimensión 1 igual, porque cuando yo declaro constante va con igual, no va a dos puntos igual, y digo la primera dimensión que va a ser 10. Doy la otra dimensión y digo que va a valer 5, porque me decía que voy a hacer matrices de 10 por 5. También puedo pensar en los límites. Entonces dice límite inferior 10. Límite superior 9999. Una vez que declaro eso, que en general son dimensiones y límites, van a ser constantes, voy a declarar tipo de datos que voy a usar. En esta parte yo voy a declarar si uso matrices, si uso vectores. En este caso vamos a usar solamente dos matrices, entonces declaro el tipo, el type, tmat, tipo matriz, que va a ser igual a un array o arreglo, y acá le digo las dimensiones, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. En este caso la cantidad de filas está dada por dim1, entonces diré de 1 punto dim1, 1 a punto dim2, que serán las columnas. Y tengo que decirle qué tipo de dato va a ser lo que voy a poder guardar en cada componente de la matriz. Entonces le digo of, para decirle de qué tipo, of, y en este caso enteros, integer. ¿Sí? Integer. Si tuviera que declarar un tipo vector, también lo haría en esta parte diciendo tvec igual a un array que solamente va a tener esta primera parte y un of. No va a tener, digamos, dos dimensiones, sino que va a tener una sola. Luego que declaré las constantes y declaré los tipos especiales que son vector y matriz, deberé ver cómo se llaman y en el orden que están nombrándose los procedimientos y qué parámetros van a recibir. Si yo leo un enunciado que a mí me dice que va a recibir una matriz, un límite inferior, un límite superior, y yo veo
en el parcial un procedimiento que solamente recibe una matriz, para mí está mal y para cualquier docente está mal, ¿sí? Entonces, vamos a declarar un procedimiento. ¿Cómo se empieza? Procedure, ¿sí? Y el nombre del procedimiento. En este caso se va a llamar cargar matriz, ¿sí? Abrimos paréntesis y ponemos todo lo que va a recibir ese procedimiento para trabajar. Va a recibir una matriz, por ejemplo, que le llamamos M1 de tipo TMAT, ¿sí? Fíjense el detalle. Si yo quiero que mi matriz, que va a venir desde el main, se cargue dentro del procedimiento y lo que se cargó siga existiendo después que yo salga del procedimiento, tengo que agregarle la palabrita var a la izquierda. ¿Esto qué me indica? Que me va a pasar, cuando yo invoque al cargar matriz en el principal, me va a pasar la dirección de memoria a donde está ubicada la matriz. Por lo tanto, me va a pasar un valor por referencia, es decir, la matriz concretamente que está en el main. Si yo le paso sin var, lo que va a hacer es pasarme una copia de la matriz. ¿Y qué problema voy a tener? Que si yo trabajo y cargo sobre una copia, afuera del procedimiento, esa copia se desaparece y no voy a tener nada para ver. Entonces, cada vez que yo quiera que una variable o una matriz o un vector siga existiendo después de que salgo del procedimiento, tendré que ponerle la palabrita var a la izquierda. ¿Sí? Bueno, ponemos un parámetro con su tipo de dato, que en este caso yo pongo 2 puntos, y tmap, que es el tipo de dato. Luego diré, bueno, quiero que pase un límite inferior, ¿sí? Ese límite inferior va a ser de tipo entero. Y le quiero pasar un límite superior, le diré que también es un entero. Tengan muy en cuenta que yo separo con puntos y comas cada uno de los parámetros. Como es un procedimiento y un procedimiento no devuelve nada, yo después del paréntesis de los parámetros cerraré con punto y coma. ¿Sí? No viene más nada que un punto y coma. Bien, un procedimiento se tendrá que empezar y terminar. Entonces yo diré begin y empiezo con un begin y termina con un end con punto y coma. ¿Sí? Una cosa que vi mucho en las consultas es que comienzan un procedimiento con un begin y un end y hacen un pedacito entre un begin y end, después más abajo hacen otro código con otro begin end y así otro código con otro begin end. Y en realidad no es así. Si yo ya digo end, considera el lenguaje que yo he terminado con el procedimiento. Y si yo he terminado, todo lo que venga después queda al aire, como que no pertenece a ningún procedimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se cargará esta matriz. Como tiene 2 dimensiones, yo de entrada puedo pensar que va a necesitar 2 índices, el i y el j. ¿Sí? Entonces diré var i, j, 2 puntos de tipo integer. Bien. Fíjense que es lo que yo sé de entrada porque estoy viendo que tengo una matriz de 2 dimensiones. Muchas veces uno dice, pero profe, ¿qué variables pongo? Y se va viendo a medida que usted va desarrollando el ejercicio que va necesitando. ¿Sí? No hay problema que no lo sepa de entrada, después lo va agregando. Fíjense una cosa. Yo he pasado una matriz M1, un límite inferior, un límite superior. Todo lo que venga como parámetro no se puede después adentro declararlo como var. Directamente se lo usa. ¿Sí? Eso también es un error común. Que venga como parámetro y lo quieren después declarar como var. No es así. Si viene por parámetro, lo uso. ¿Sí? Y si yo le digo, este procedimiento recibe 3 parámetros y ustedes usan 1 o 2, no es correcto ese ejercicio. Tengo que usar todo lo que recibo como parámetro. Por más que yo sepa que el límite inferior vale 10, lo tengo que usar como el parámetro que está viniendo, con el nombre que está viniendo. Bueno, entonces yo sé que voy a usar un doble for porque tengo una matriz que tiene 2 dimensiones. Entonces diré for, por ejemplo, i, 2 puntos igual, desde 1 hasta tu, y la dimensión más grande, que va a ser dim 1.
y hago un do. ¿Sí? Debajo haré un begin end. ¿Sí? Y dentro haré el otro for. For j igual a 1 to la dimensión de las columnas, que es dim2. Dim2. Do. Y debajo begin end. ¿Por qué tengo que hacer begin end para el for? Porque si el for hace muchas cosas y yo solamente pongo un sin begin end, lo único que me toma es la primera instrucción que está después del for. O sea que si en un for yo tuviera que hacer 3 operaciones, me toma la primera como parte del for y las otras 2 me toma como algo que está suelto. ¿Sí? Entonces, recomendación para no dejar nada suelto, hagamos los begin end para cada for. Luego, como acá solamente voy a cargar una matriz, no hay una restricción. Podría haber una restricción que me diga que lo guarde si la componente es divisible en 2. O que me guarde si la componente es par. O si la componente... Entonces, sería un poco distinto. Tendríamos que por ahí poner un while para que me genere números aleatorios que cumplan con una condición. Aparte de los for. Pero en este caso... Para empezar, simplemente genera un número aleatorio y lo guarda en la matriz. ¿Cómo se guarda en una matriz? Se pone el nombre de la matriz entre corchetes, los índices que estemos trabajando, en este caso puede ser I y la letra J, y entonces sobre eso vamos a guardar como si fuera una variable común. Entonces yo digo M1 entre corchetes I, J, 2 puntos igual, porque le vamos a asignar a una componente específica un valor. ¿Cómo genero un número aleatorio? Porque me decía que tengo que hacer entre los límites un número aleatorio. Entonces yo digo, siempre, como regla general, el límite inferior más el random del límite superior menos el límite inferior más 1. ¿Sí? Con esta diferencia yo me aseguro que los valores van a estar variando entre el mínimo y el máximo. ¿Y el 1 por qué? Porque cuando el random genera siempre uno menos de lo que yo le digo. Entonces si acá me diera 9998, yo tengo que agregarle el 1 a este para que me haga hasta 9. ¿Sí? Ese es un cargar matriz muy básico. El secreto de esto es haber pasado la matriz con var para que la matriz siga viviendo después. ¿Sí? Vamos a ver, podemos inclusive acá ponerle un código para que expliquemos qué estamos haciendo ahí. Pongo llaves y digo inicio de procedimiento. ¿Sí? Esto sobre todo para la persona que después le tenga que corregir y sea claro ver hasta dónde consideran ustedes que hicieron algo y hasta dónde ya no. Fin del procedimiento. ¿Sí? Entonces yo con esto yo entiendo que ustedes sí saben que hasta ahí llega. Luego de esto, vamos a ver qué más dice el enunciado. Dice que también a medida que se va creando o cargando, se la irá mostrando. ¿Sí? Entonces, en esta parte vamos a agregar para que se muestre. Fíjense, yo voy a poner un write donde voy a mostrar la componente actual generada, IJ, y le voy a dejar un espacio con 2 puntos que sea uno más grande que el máximo de dígitos que puede tener este ejercicio. ¿Sí? En este caso, si yo sé que tengo de 10 a 9999, entonces el límite superior me está marcando cuántos dígitos. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. Entonces yo con que le deje 5, ya estoy cubriendo el espacio máximo que puede ocupar cada dígito y aparte le dejo un espacio en blanco para que al mostrarse no me queden los números pegados. Luego, si yo uso write, ¿qué diferencia tiene con writeline? El write me escribe en la pantalla y me queda el cursor al lado de lo que escribió.
Entonces, si yo tengo que escribir de nuevo, me va a escribir a la par. En cambio, el writeLine, ¿qué hace? Me escribe en una línea, salta a la siguiente y ahí se escribe lo nuevo. Por lo tanto, si yo quisiera mostrar una matriz, necesito que por fila me haga cada columna a la par de la otra. Y recién salte de fila. Entonces, por eso yo acá uso un write, para que me ponga componente al lado de cada componente. Y lo va a hacer tantas veces como columnas tenga con J. Y entonces, cuando yo termine de hacer la última columna, en esta parte, fuera del for interno, voy a poner un writeLine. De forma tal que cuando llegue a la última columna, recién salte a la siguiente fila y entonces me muestre como si fueran filas y columnas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el otro procedimiento. El otro procedimiento se llama analizar. Va a recibir como parámetros la matriz M1 recién cargada y la otra matriz M2, pero del mismo orden, y se va a llenar de una forma especial. Acá ya no va a ser tan fácil de cargar una matriz con cosas aleatorias. Voy a hacer un análisis sobre cada componente de la matriz M1 y sobre eso voy a poder guardar algún valor en la matriz M2. ¿Sí? Veamos por parte de esto. Es lo mejor ir primero cómo me pide que sea el procedimiento que va a recibir, y luego vamos a ver cómo vamos a trabajar adentro. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá inicio segundo procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer acá? Vamos a hacer lo que se llama la firma, es decir, cómo va a lucir el procedimiento, tanto el nombre como los parámetros. Entonces yo digo procedure y vamos a escribir. Se llama analizar. Analizar. ¿Sí? ¿Qué va a recibir analizar? Va a recibir la matriz M1, una matriz M2, que al principio va a estar vacía. Y con eso va a trabajar. Entonces vamos a ver una diferencia. Como la matriz M1 no va a ser modificada, sino que solamente va a ser leída, yo la paso sin var. Digo, M1 es de tipo tmath. ¿Sí? Pero la M2, que yo la voy a modificar, porque le voy a cargar datos, entonces si yo le cargo datos tiene que ser coherente, o sea, si le cargo datos tiene que poder verse afuera después esos datos. Entonces yo le paso con var. Var, matriz 2, 2 puntos tmath. Porque me decía que era del mismo orden, o sea, de 10 por 5. Vamos a comenzar y terminar el procedimiento. Y ahí nomás le marquemos que ahí termina el procedimiento. ¿Sí? Fin de procedimiento. Bien. Ahora, ¿qué nos pide que hagamos? Ahora sí empezamos a pensar la segunda parte, que es ¿qué pide que hagamos? ¿Qué va a hacer? Se va a llenar la segunda matriz de la siguiente forma. Va a contar por cada componente de la matriz M1 cuántos dígitos valen 5 o 7. ¿Sí? Le da igual, con que valga 5 o valga 7, cuenta. ¿Sí? Y va a guardar dicha cuenta en la matriz M2. O sea, por ejemplo, en un número 7, 5, 2, 3, tenemos un 7 y tenemos un 5. Entonces, ahí tendría que contar 2. ¿Sí? Y eso sería ese 2 el que se guardaría en la matriz M2. ¿Sí? Me importa la ocurrencia del 5 o del 2. ¿Por qué? Por alguna razón que a nosotros en este momento no nos tendría que preocupar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y esa es la parte complicada. Tengo que poder desarmar un número que va a variar entre 10 y 9.999. Yo podría intentar trabajar como hacíamos con Excel o con los primeros ejercicios de Pascal, pero ustedes cuando vean que los límites de la generación aleatoria no tienen la misma cantidad de dígitos, tenemos que pensar un procedimiento que valga para cualquier cantidad de dígitos. ¿Sí?
Ustedes me han mostrado algunas formas de trabajar, pero no son las más adecuadas porque yo no sé si tengo 2, si tengo 3, si tengo 4 dígitos, cuánto tengo. ¿Sí? Entonces eso de tratar de obtener la primera cifra, la segunda cifra, la tercera, la cuarta, mediante divisiones y mod, como me lo han planteado, no sería lo correcto. Vamos a ver otra forma consiste en desarmar el número para analizar sus dígitos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo tengo que tratar de recuperar cada componente de la matriz M1 y analizarla, cada componente desarmándola en sus dígitos. ¿Sí? Entonces, de entrada, yo empiezo que tengo que trabajar con doble for para analizar cada componente de M1. Entonces vengo acá y digo, bueno, voy a tener un doble for. Digo un for de i de 1 to, continúo usando la dimensión que habíamos puesto al principio de in1, ¿sí? Y también vamos a hablar de un for interno donde yo diré ya con una j de 1 a dim2, ¿sí? Ahora, como yo recién acabo de mencionar dos índices i e índice j, deberé declararlos de nuevo dentro del procedimiento. ¿Por qué de nuevo? Porque lo que yo declare en este procedimiento no se ve en el otro procedimiento. Entonces diré ij de tipo entero. Los índices siempre son enteros. No pueden ser real, no pueden ser longin, no pueden ser char. En general, los índices de las matrices y los vectores tienen que ser enteros. ¿Sí? Bueno. Entonces, en algún momento yo tengo que recuperar cada componente de la matriz. Entonces hablaré de una M1 de coordenadas o índices IJ. Yo podría trabajar de acá en adelante con un M1 de IJ o podría simplificarme la tarea. Yo prefiero simplificarme la tarea. Decir que la componente actual se va a llamar A y entonces tomo A y le asigno la componente M1 de IJ. En el primer caso será M1 de 1,1, de 1,2, de 1,3 y tendré separado ya un número que puedo analizar. Ahora, ¿cómo lo analizo? Vamos a ver algo que estuvimos viendo en clases desde principios de año, que es cómo analizo o cómo tomo dígitos particulares o elementos particulares de un número, ¿sí? ¿Con qué operación vamos a analizar esto? Con una operación de división, ¿sí? Acá tengo un ejemplo, ¿sí? Donde, fíjense, yo tengo 1234 para dividir en 10, por ejemplo, que en este caso que yo les propongo, todas las divisiones y todos los restos van a ser sobre 10. Si ustedes empiezan a pensar, no, lo divido en 100, lo divido en 1000, no le va a funcionar. Vamos a trabajar sobre el supuesto que siempre las divisiones van a ser divisiones enteras en 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es una división entera? Que ustedes no van a agregarle decimales, sino que van a trabajar con el cociente hasta que yo ya no pueda seguir dividiendo sin agregar decimales. Entonces, lo vamos a seguir a esta división y vamos a analizar qué sería en cada caso. Yo tengo 1234 para dividirlo en 10. Si yo divido 12 en 10, es de 1. 1 por 10, 10. Al 12 le resto 10 y me quedan 2. ¿Sí? Ese 2 yo voy a bajar el 3 y digo 23 para dividir en 10. De 2. 2 por 10, 20. Al 23 le resto 20, me quedan 3. Bajo el 4. Tengo 34 para dividir en 10. De 3. 3 por 10, 30. Le resto 30 al 34 y me quedo con 4. ¿Cómo se llama esta parte de la división que yo obtuve recién? Se llama cociente. Y no cualquier cociente, se llama el cociente entero porque vimos que
No estamos tomando decimal, entonces este es cociente entero. ¿Cómo hacemos un cociente entero con Pascal? Vamos a tener que hacer, para hacer un cociente entero, dividir el número con div 10. Entonces, cociente entero para nosotros es el número div 10. Cociente entero de dividir en 10. ¿Sí? Número div 10. Ahora, si me interesara el resto, que este es el resto de una división entera, vamos a hacer un cuadrito más grande, de una división entera, yo voy a utilizar otra forma de trabajo que es num mod 10. Mod para nosotros es módulo o resto, ¿sí? Entonces, fíjense, estas dos operaciones que son el div y el mod nos van a servir para identificar distintas partes o obtener distintas partes de un número. Si yo quisiera obtener el último dígito, que es el 4, yo podría pensar en que ese 4, según este esquema, se obtiene con un num mod 10. O sea, el resto de dividir el número con una división entera en 10. Y si lo que yo quisiera fuera achicar el número, en vez de 1, 2, 3, 4, quedarme con 1, 3, que sería algo así, yo veo que lo puedo obtener a ese 1, 2, 3 como el cociente de la división entera del número original en 10. Son las dos operaciones y únicas operaciones que necesitamos para desarmar un número y para poder así analizar sus dígitos. ¿Estamos? No pueden hacer divisiones en 100, en 1000, mod en 100, en 1000. En este caso no va, porque lo que yo trato de hacer es un procedimiento o una secuencia de pasos que a mí me permitan resolverlo si tengo una cifra, dos cifras, tres, cuatro cifras que me formen mi número, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a meter otro tipo de operaciones, no voy a lograr hacer el análisis que se necesita, ¿sí? Entonces, vamos ahora, teniendo esta idea, a tratar de ver cómo puedo yo analizar lo que se guardó en una componente de una matriz, ¿sí? Entonces, vamos acá. Yo tengo ya individualizado que en la posición IJ hay una componente que yo la voy a guardar en A, ¿sí? Entonces empiezo. Tomo en una variable que voy a llamar dig, que si yo la voy a usar la tengo que declarar acá arriba. Es de tipo entero porque las componentes son de tipo entero y cada dígito también es un número entero, ¿sí? Entonces siempre va a ser entero. Ahora bien, ¿cómo tomo yo del número A el último dígito? Suponiendo que tengo el número 1, 2, 3, 4. Lo tomo con el resto, el mod, ¿sí? Entonces yo digo, en la variable dígito, dig, voy a poner el A mod 10. Así he tomado, podemos hacer acá en un comentario, toma el último dígito, ¿sí? Entonces, sobre ese último dígito, yo tendré que preguntar qué cosa. En este ejercicio me decía que pregunte si vale 5 o vale 7, porque por alguna razón nos interesa saber eso. Entonces yo diré, si ese dígito vale 5, y también tengo que preguntarle si vale 7, pero no puede valer 5 y 7 un dígito. Entonces, yo digo, ¿vale 5 o vale 7? ¿Sí? Y acá hay que tener un poco de cuidado, porque para que a mí no me dé error, yo voy a encerrar la primera condición
entre paréntesis, la segunda condición también entre paréntesis y todo eso entre paréntesis. Si yo no encierro las condiciones entre paréntesis, me va a dar un error y van a estar dando vueltas un montón de horas hasta saber por qué no me da algo correcto. ¿Sí? Y es por eso. Es una condición encerrada entre paréntesis o otra condición encerrada entre paréntesis. Si yo quisiera que se cumplan simultáneamente alguna condición, por ejemplo, divisible en 5 y divisible en 7, usaré otro operador que es el AND, que ese me indica y en el sentido de la lógica, o sea, si esto vale y esto vale, lo hagamos. Pero a mí me bastaba con que sea OR, porque un dígito no puede ser simultáneamente 5 y 7, entonces digo, o es 5 o es 7, cualquiera sea el caso, lo voy a contar al dígito. Entonces digo, then, voy a hacer acá un begin end, y entonces lo cuento. Por ejemplo, puedo usar una variable contador que sea C. C igual. ¿Y cómo hago para contar y que se vaya manteniendo ese valor a lo largo de las repeticiones? Voy a usar C igual a lo que ya tenía en C más 1. Sí, ese es el concepto de que vimos en clase de contador. Que yo voy contando sobre la misma variable y para poder, por ejemplo, si yo voy contando una y le sumo uno más, debería ser 1 más 1 y guardar en C 2. La siguiente vuelta, si volviera a pasar, 2 más 1, 3. ¿Sí? Ahora bien, una vez que ya analicé el último dígito y lo conté o no lo conté, si no era ni 5 ni 7, directamente va a salir del if y no va a hacer nada, porque a mí me interesa identificar los 5 y los 7 nada más. Ahora, ¿cómo hago yo para que este pequeño código, que es analizar el último, lo pueda reutilizar? Sí, porque si yo tengo analizar el último y después quisiera analizar el anteúltimo, el antepenúltimo y así, sería mucho lío. Entonces, ¿qué se puede hacer? Obtener un número al que yo pueda volver a verle el último dígito. ¿Cómo hago yo para tener un número más pequeño, o sea, más corto, sin el último dígito, y poder aplicar la misma metodología de hace rato? Puedo utilizar esto en la división entera. Entonces yo ya analicé el número 4, lo saco al 4 y me quedo con un 1, 2, 3. ¿Cómo haré eso acá? Le diré que el número A ahora ya no vale 1, 2, 3, 4, sino que vale 1, 2, 3, 4, div 10. ¿Sí? Entonces ya me quedo con sobre donde decía 1, 2, 3, 4, después de esta operación va a decir 1, 2, 3. ¿Sí? Bien, hasta ahí yo lo voy a hacer a todo este pedazo de código una vez. Porque voy a mirar el último, lo voy a analizar al último y voy a quedarme con un número de menos dígitos. Pero esto lo tengo que hacer todas las veces. Si tengo un número de 4 dígitos, lo tendré que hacer 4 veces. Entonces, ¿cómo hago para que se repita eso si yo no sé si tengo 2, si tengo 3 o si tengo 4 dígitos? Podemos usar un while. ¿Sí? Cuando yo no sé el número fijo de veces que tiene que pasar este pedacito de código, entonces podré usar un while. ¿Cómo? Una vez que yo ya tengo el número acá en A, voy a empezar a repetir, voy a decir mientras. ¿Y cuál va a ser mi condición de parada? Yo me voy a quedar siempre con un A más pequeño. Es decir, primero va a ser 1, 2, 3, 4. Cuando le haga el div 10 va a ser 1, 2, 3. Cuando le haga de nuevo 1, 2, 1. Y la próxima vez, ¿qué voy a tener cuando divida 1 en 10? Si es una división entera. Voy a tener 0. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer a esto mientras A, que es el número que va a ir quedándose cada vez más pequeño, mientras A sea mayor a 0. Si ustedes no lo ven, prueben a hacerlo en el papel. ¿Sí? Entonces yo digo, do,
Y para marcarle qué es la parte que tiene que repetir, le vamos a hacer un begin por acá. Vamos a correr un poco todo este código. Y vamos a correr este. ¿Sí? Y todo esto también va a estar dentro de eso. Y va a tener un end. ¿Sí? Si por ahí no lo notamos bien, lo hacemos un poquito más adentro. ¿Vamos? Ahí está. Entonces yo tengo que todo esto que es tomar el último dígito, preguntar qué le pasa a ese dígito, contarlo si se cumple la condición, quedarme con un número más chico, se va a repetir mientras yo tenga un número para analizar. Cuando termino de analizar esto, ya habré contado acá si ha pasado una vez, 2 veces, 3 veces, cuantas veces sea. Deberé volver a empezar con un nuevo dígito. Entonces esto va a volver hasta acá. Todo esto se va a repetir varias veces. Entonces el código que se va a repetir es este, el que está entre begin y end. ¿Cómo hago yo para que me tome o me cuente sobre la segunda componente? Supongamos que esto lo hicimos sobre la m de 1 de ij que vale 1, 1. ¿Qué pasa cuando sea m1 de 1, 2? Voy a tener un nuevo a distinto al anterior, pero va a haber un problema acá con el contador, porque si yo lo dejo así como está, va a seguir incrementando, y si yo he analizado un total de 50 componentes y esto pasa 25 veces, me va a decir que hubieron 25 dígitos en un número que es hasta 4 dígitos. Entonces, ¿qué tengo que agregar? Que este contador, cada vez que yo tenga una nueva componente A, vuelva a 0 antes de entrar al while. Entonces voy a poner acá que haga eso. ¿Sí? Entonces acá va a resetear el contador para que empiece a contar sobre los dígitos de la componente actual. ¿Estamos ahí? Entonces, ya tengo obtención de cada componente, reseteo en 0 el contador y hago este análisis de separar el último dígito, analizarlo, contarlo si hace falta y quedarme con un número más pequeño. ¿Sí? Eso sería todo lo que es desarmar un número en sus dígitos para poder analizarlo. En análisis puede cambiar un montón, puedo preguntar si el dígito es par, si el dígito es mayor que cierto valor, si el dígito es divisible en, ¿sí? Entonces eso varía según el ejercicio que nos estén planteando. Lo interesante de esto es entender que yo puedo tomar una componente, controlar esa componente y desarmarla para verla y ver dígito a dígito qué le está pasando. ¿Sí? Para eso hace falta, como les decía, el mod, el div, y acá le podemos poner para quitar el último dígito. Acá yo lo tomo o lo veo y acá lo quito y me quedo con un número más pequeño. Por último vamos a ver qué pide el último procedimiento. Un procedimiento llamado mostrar matriz se encargará de mostrar la matriz M2. Todos estos procedimientos serán invocados desde el main. Entonces vamos a crear un nuevo procedimiento. Inicio de procedimiento. Y le vamos a llamar procedure mostrar matriz. ¿Sí? Que como me pide que muestre la segunda matriz, le vamos a decir que va a recibir una matriz M2 de tipo tmat. ¿Sí? Fíjense que como la voy a mostrar, solamente hace falta que muestre la copia, no le paso la matriz original. A menos que ocupe mucho espacio la matriz original, y sí, también deberé pasarla como var. Entonces, begin end. Vamos a mostrar la matriz, entonces vamos a declarar variables de índice i, j, 2.integer. Vamos a usar un doble for de 1 a
el valor máximo que era dim1 y vamos a usar otro for para j de 1 a dim2. Acá no hay nada del otro mundo, es simplemente mostrar una matriz de la manera que es una matriz. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, vamos a decir con write muestre la matriz 2 de IJ. Y acá pensamos cuántas componentes, cuántos dígitos va a tener. Como ponemos una cantidad, a lo sumo va a tener 2 dígitos. Podremos ponerle una cantidad de 2 dígitos o 3 dígitos. Pero ¿qué pasa? Para que me muestre la misma altura de lo que yo voy a mostrar esta matriz, yo le voy a poner la misma cantidad de espacios, 5. Para que estén más o menos a la misma altura las columnas. Entonces 2.5. Y recuerden que para que me lo haga por filas de columnas, tengo que agregar dentro del primer, cuando salgo del primer for, un writeLine. ¿Sí? Y entonces, ya está. Ahí lo muestro. Ahora, todo esto va a tener que ser llamado desde el principal. ¿Sí? Lo voy a llamar de la siguiente manera. Vamos a establecer un begin grande, mayúscula, sobre todo para que a mí me marque que ustedes entienden que ese es el principal. ¿Cómo le van a poner que es el principal? Van a poner paréntesis, asterisco, main, ¿sí? Y ese principal tiene un end con punto, ¿sí? ¿Qué van a poner ahí? Clear screen, que es limpiar pantalla. Como trabajamos con números aleatorios, van a poner randomize o randomize con Z. Y vamos a llamar a cada uno de los procedimientos. Si yo tengo que llamar a cargar matriz, necesito una matriz y 2 enteros. Como los límites ya están expuestos como constante, necesitaría una variable de tipo matriz. Cerca del main, yo voy a poner las variables que va a usar el main. Es lo más cómodo de ver y ordenado. Yo le digo que voy a usar una matriz M1 y otra M2 de tipo tmath. Si necesito mandarle alguna otra cosa, ve acá, no le mando más nada. Si tuviera que pasarle una variable que después siga viva o siga existiendo, digamos, en el main, tendré que declarar esas variables en esta parte. ¿Sí? Y entonces llamo cargar matriz con la matriz 1, después analizar con la matriz 1 ya cargada y la matriz 2 para poner la cantidad de veces que aparecieron 5 o 7. Por último pondré mostrar matriz de la matriz 2. Y también pondré un read key para que pause la ejecución. Para poder correr esto, falta que lo guardemos. ¿Sí? Entonces vamos a ir a File, Save As, y le vamos a poner un nombre, .pas. Este puede ser matrices. ¿Sí? Si acá dice tipo Pascal, ya está. Si no, le pongo .pas. ¿Sí? ¿Cómo lo pruebo? Primero lo tengo que compilar, que puedo ir a Tools, Build, o puedo usar las teclas Control y V larga. ¿Sí? Acá abajo me va a mostrar los errores. Me dice que en la línea 35, vamos a buscar acá la 35 arriba, tengo un punto y coma, pero se esperaba un identificador C. Entonces, ¿qué pasó? Yo nunca declaré C. Entonces, como C es un entero porque solamente cuenta, lo vamos a poner por acá. Y voy a correr. Lo guardo con control S, lo corro de nuevo, lo trato de compilar. Me dice, a ver,
¿Qué me está faltando? Ah, acá un punto y coma también. ¿Sí? Me decía, fatal error sintaxis. Se esperaba un punto y coma y se encontró un identificador C. O sea, se esperaba este punto y coma y se encontró esto. ¿Sí? Lo corro. Me dice wrong number of parameters. O sea, número equivocado de parámetros. Cuando estoy llamando a cargar matriz. Porque cargar matriz me dice que va a necesitar una matriz y dos límites. Y yo le estoy diciendo que cargar matriz va a recibir una matriz. ¿Y dónde están los límites? Pongo coma, límite inferior y límite superior. ¿Sí? Ahora sí. Lo guardo, lo vuelvo a correr y me dice que me ha creado un exe. Eso quiere decir que ya supuestamente está. Voy a presionar las teclas Control, Shift y V larga o Tools Room. Y ahí está. Me muestra la matriz y está funcionando raro. Vamos de nuevo. Porque yo estoy viendo 7, pero no me los cuenta. Vamos a ver por qué. Me dice que fíjense, yo en ningún momento lo guardo al dígito. Entonces, qué interesante. O sea, yo desarmo el número en sus dígitos, los analizo, los cuento, pero nunca lo muestro en la matriz 2, que es lo que me pedía. Entonces, ¿dónde lo agrego? Fíjense, termino acá de hacer el análisis y antes de pasar a otra componente, es decir, acá, antes de volver a subir, le voy a decir, quiero que en la matriz de coordenadas IJ, que se llama matriz 2, guárdame lo que has contado que sucedió. O sea, si has contado acá algo, pone C. Si tiene algo, si hay algún 5 o un 7, lo cuenta y lo guarda acá. Si no, va a poner el 0 este de acá. ¿Sí? Entonces, era importante que antes de que yo vuelva a subir, porque usted tiene que imaginarte como que esto se ejecuta, baja, 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 y cuando sale de acá, vuelve a subir. Entonces, antes de subir, asigna lo que contó de dígitos que cumplían con esta condición. ¿Sí? Entonces ahora yo lo guardo con control S, lo compilo con control V larga y me vuelve a crear un exe. Entonces lo vuelvo a correr al programa con control V shift y observo qué está pasando. Fíjense, cualquier número. Acá tengo un 6, un 7, un 1 y un 3. Me dice que hay un 7, pone un 7. O sea, pone 1. Acá me dice que hay 5, 6, 0, 5. Hay 2, 5. Los cuenta. ¿Sí? Veamos qué más. Acá me dice que hay un 7, un 9, un 5 y un 1. Hay un 7 y un 5. O sea, hay dos ocurrencias. Pone 2. ¿Sí? Perfecto, eso es lo que pedía. ¿Qué podríamos agregarle para que quede mejor? Una línea divisoria acá para que me marque lo que son las componentes de lo que son la ocurrencia de que se encontró 5 y 7 entre los dígitos. Entonces vengo acá y antes de mostrar le voy a agregar un writeLine que tenga comilla y varios guiones medios. ¿Sí? Cerraré el writeLine, guardaré, compilaré y correré. ¿Sí? Bueno, ahí me he pasado un poquito, pero la idea es esa, que ustedes puedan mostrar más o menos de manera estética. Si les aparece eso que dice Would you like purchase to list license, ustedes ponen cancelar y vuelven a guardar y vuelven a compilar. ¿Estamos? Entonces analizamos otro caso, tengo 3 dígitos, 5, 0, 5, me cuenta 2 ocurrencias. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya sido de ayuda y nos vemos. Hasta luego.